Muy buenas noches con todos nuevamente. Muchas gracias por la espera y sean bienvenidos a nuestro webinar, un recorrido por los servicios de inteligencia artificial y machine learning en Azure. Como les pude mencionar anteriormente, mi nombre es María Tejada, coordinadora académica, por si en algún momento durante la sesión tienen alguna consulta. Habiendo dicho esto, comenzaremos por una breve introducción sobre nuestra empresa. Social Data Consulting SAC es una empresa orientada a brindar servicios de capacitación y consultoría en herramientas analíticas y metodológicas. Hemos contribuido a desarrollar analistas de datos tanto en el sector público como en el sector privado. Bien, estimados, recuerden también que pueden utilizar el chat para hacer llegar las consultas que tengan acerca del tema a desarrollar el día de hoy para que nuestro docente gustosamente pueda ayudarnos. Comentarles que el docente que nos estará brindando el webinar del día de hoy es Manuel Cigüeñas, por lo que mencionaré un extracto de su trayectoria profesional. Manuel es profesor en métodos computacionales y estadísticos con estudios de maestría en estadística aplicada en la Universidad Nacional Agraria La Molina, Perú. Es Agile Data Scientist y Scrum Study Trainer certificado. Cuenta con una diplomatura de estudio internacional empresarial en analítica de negocios y gestión de la información en Centrum Pontificia Universidad Católica del Perú. También es certificado en el programa avanzado internacional en analítica de negocios y gestión de la información, otorgado por EADA Business School. Cuenta con estudios de maestría en administración de empresas en la Universidad Tecnológica del Perú. Manuel también ha sido profesor invitado por el Departamento de Estadística e Informática del UNAM para dictar el curso de Text Mining. También ha sido profesor invitado para formar parte del curso de Comunicación Política en el módulo de encuestas electorales organizado por ALICE. Además, también ha integrado el staff de profesores de la Escuela de Herramientas Metodológicas, organizada por la ALACIP en las ediciones de Uruguay y México, dictando el curso de Análisis Computacional de Textos. Manuel también se ha desempeñado como profesor principal de los programas de especialización en R, Python, Big Data, Azure, AWS y también en la certificación internacional de Scrum Study. Desde el punto académico, ha liderado investigaciones en metodologías aplicadas a Text Analysis en Social Network Analysis para el Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. También ha trabajado en el proyecto del Latin American Congress en el Data Lab de Pontificia Universidad Católica del Perú, espacio para desarrollo de proyectos en ciencia y datos. También comentarles que, cuenta con 8 años de experiencia en proyectos de investigación de mercados, Data Science y Business Intelligence. Y por último, pero no menos importante, posee diferentes certificaciones internacionales, dentro de las cuales podemos destacar Machine Learning, Big Data Professional Certificate, Data Analytics Certified Associate, Scrum Developer Certified, Scrum Master Certified, Scrum Product Owner Certified, Scrum Study Agile Master Certified, Scrum Study Certified Trainer y Scale Scrum Master Certified, entre otras. Bien, estimados, sin más que decir, le doy paso a nuestro docente para que sí pueda dar inicio a nuestro webinar. Muchísimas gracias por su asistencia. Bien, muchísimas gracias, María, por la presentación. Bien, vamos a iniciar. Con respecto al tema de hoy, un recorrido por los servicios de inteligencia artificial y machine learning, vamos a comentar acerca de estos servicios que nos ofrece la nube de Microsoft. Pero primero hay que comentar acerca del contexto de transformación digital en el cual actual en el cual las empresas están cambiando su modelo de trabajo centrado en soluciones locales a un entorno externo en la nube, ¿no? Es decir, las empresas, sus soluciones estaban basadas principalmente trabajando a un nivel local, es decir, en servidores, pero ahora cada vez se va creciendo el número de empresas que vienen migrando migrando sus datos y también
utilizando los servicios de la nube que no solamente ofrece Microsoft, sino también otras empresas como por ejemplo Amazon y Google, ¿no? Ese es un poco el contexto en el cual este recorrido de los servicios de inteligencia artificial y machine learning de Azure se ubica. Bien, dentro de las soluciones existentes en el mercado, de lo que acabamos de comentar, se encuentra Microsoft Azure Cloud. Y básicamente destaca esta solución por proporcionarnos servicios de infraestructura y herramientas adecuadas para que cualquier empresa comience su proceso de transformación digital adoptando sus trabajos en la nube. Bien, bueno, con respecto a inteligencia artificial, machine learning, nosotros debemos ubicarnos que la inteligencia artificial es en realidad un concepto que envuelve el concepto de machine learning, ¿sí? Así que cuando nosotros hablemos de servicios de Microsoft Azure para machine learning e inteligencia artificial, debemos señalar de que estos servicios de aprendizaje automático están dentro de los servicios de inteligencia artificial que proporciona Microsoft. Bien, la inteligencia artificial es la creación de software que imita comportamientos y capacidades humanas. Dentro de los servicios de inteligencia artificial que nos ofrece Microsoft están los servicios de aprendizaje automático, los servicios de visión informática, el servicio de IA conversacional, el servicio de detección de anomalías y los servicios de procesamiento del lenguaje natural o NLP. Bien, entonces tenemos 5 subservicios dentro del servicio de inteligencia artificial. Adicional a estos servicios de inteligencia artificial que acabo de mencionar, hay otros servicios relacionados a seguridad y gobernanza, que básicamente nos ayuda a proteger los datos, las aplicaciones y la infraestructura con servicios de seguridad de confianza. Esos son otros servicios que brinda Microsoft. También tiene servicios relacionados al Internet de las Cosas, que permite conectar, supervisar y controlar dispositivos con soluciones seguras. Tiene servicios también de desarrollo de aplicaciones, de migración y modernización en la nube, es decir, adicional a los servicios de inteligencia artificial, ustedes pueden encontrar estos servicios, también servicios de nube e infraestructura híbrida, también ustedes pueden encontrar dentro de los servicios de Microsoft. Bien, pero bueno, hoy vamos a comentar principalmente los servicios de inteligencia artificial y vamos a iniciar nuestro recorrido comentando los servicios de aprendizaje automático. Bien, dentro de los servicios de aprendizaje automático, Microsoft cuenta con el servicio de Azure Machine Learning. ¿Ok? Este servicio de Azure Machine Learning te permite, digamos, crear una solución de negocio basado en el ciclo de vida del aprendizaje automático. ¿Ok? Un ciclo de vida del proyecto de Machine Learning. Es decir, te ayuda a desarrollar proyectos desde la preparación de los datos, compilar y entrenar modelos, realizar la evaluación para la identificación de cuál es el modelo más óptimo para los datos que nosotros analicemos. Recordemos que no existe como tal un modelo óptimo dentro del campo del Machine Learning. Por ejemplo, ustedes en el campo del Machine Learning seguramente han escuchado o han leído sobre los modelos de Navy Bayes, máquina de soporte vectorial, e incluso dentro del campo del Deep Learning, modelos como de redes neuronales, etcétera. Bien, nosotros sabemos que no existe como tal el modelo óptimo, es decir, nosotros no podemos asumir de que Random Forest sea el modelo más apropiado para todas las soluciones de datos o de negocio que nosotros buscamos. Así que después de que nosotros realicemos un entrenamiento,
tendríamos que hacer una comparación del performance de los diferentes modelos. De esta forma, dentro de los servicios que nos ofrece Azure Machine Learning, está también para poder realizar la evaluación e implementación de modelos. Es decir, después que nosotros determinamos cuál es el modelo más óptimo para nuestros datos, nos permite crear un endpoint, un punto de conexión, y luego realizar el consumo de este modelo a través de una aplicación que puede ser perfectamente una aplicación web. Bien, eh, y también dentro del ciclo de vida de un proyecto de Machine Learning también nos permite administrar y supervisar el proyecto como tal, ¿no? Para ver si existen desfases, es decir, si los nuevos datos que están ingresando de pronto cambian su comportamiento a los datos con los cuales ha sido entrenado el modelo, ¿no? Entonces, si el comportamiento de los datos varía, obviamente el modelo va a perder eficacia para predecir los resultados. Eso es bastante obvio. Bien, porque obviamente los resultados los datos con los cuales ha sido entrenado el modelo ahora vienen cambiando con el tiempo y ya no son, digamos, la validez estadística con la cual se desarrolló el modelo, con la cual se evaluó, ya pierde precisión y los nuevos datos no podrían ser predichos. Bien, de esta forma, este servicio de Machine Learning, que es un servicio bastante completo que nos ofrece Azure, termina siendo una solución importante para diferentes tipos de negocios. Bien, dentro del servicio de Azure Machine Learning, Microsoft ha desarrollado, en función a la capacidad de administración del analista o del científico de datos, tres soluciones, ¿no? Se conoce como Azure Machine Learning automatizado, Azure Machine Learning diseñador o designer y Azure Machine Learning cuadernos, ¿ok? O notebooks. Bien, profesor, ¿y en qué se diferencian estos servicios? Está bien, perfecto. Usted nos está comentando de un servicio que es bastante completo en cuanto a se preocupa del ciclo de vida de un proyecto de aprendizaje automático, desde la preparación de los datos hasta la implementación propia de los modelos, y es más, va más allá, administración y supervisión, es decir, monitoreo del modelo. Perfecto. Pero ¿en qué se diferencian estos tres servicios que se encuentran dentro del servicio de Azure Machine Learning? Bien, en realidad la diferencia es la administración que puedes tener sobre el proyecto. Bien, por ejemplo, en Azure Machine Learning automatizado es un servicio muy intuitivo, muy fácil de ser utilizado. Es más, no necesitas ser un experto en programación para utilizar estos servicios. ¿Por qué? Porque vas a implementar una solución de Machine Learning sin ni siquiera conocer, sin ni siquiera ingresar una línea de código. ¿Sí? Así que perfectamente podrías implementar una solución de Machine Learning sin programación, ¿no? Obviamente que la capacidad de administración del proyecto, es decir, por ejemplo, ¿no? Profesor, mire, yo quiero crear un modelo, ¿sí? Pero la preparación de los datos, por ejemplo, la discretización de los datos, la quiero realizar por discretización por K-means. Sí, que esa es una técnica para llevar una variable cuantitativa a convertirla en una variable cualitativa. Obviamente, este servicio de Machine Learning automatizado, lo que hace simplemente ustedes ingresan sus datos y Machine Learning automatizado prueba diferentes formas de discretización, pero dentro de la forma de discretización que prueba no está esa. Sí, así que si ustedes quisieran implementarla, el servicio para administrar, digamos, el desarrollo del proyecto no tiene ese punto. Bien, por otro lado, Azure Machine Learning Designer es muy parecido a, no sé, herramientas como Orange, por ejemplo, ¿ok? Sin embargo, este servicio de Azure Machine Learning Designer ya tiene una mayor capacidad de administración. ¿Por qué? Porque ustedes pueden colocar en un flujo de trabajo, en una canalización de Azure Machine Learning Designer, podrían ingresar, por ejemplo, qué tarea en específica quiere realizar sobre sus datos, por ejemplo, para discretizar los datos, para imputarlos, para balancearlos, para cualquier tarea de preparación. Ustedes pueden ingresar en específico qué parámetros quieren que se ejecuten en esa tarea de preparación de datos. Igual ustedes pueden ingresar los modelos en específico, pueden tomar en consideración las técnicas de evaluación,
o en este caso las métricas de evaluación para determinar cuál es el modelo más óptimo. Igual, lo mismo que Machine Learning automatizado te permite crear un endpoint para que ustedes puedan luego consumir, o un punto de conexión, en español, un punto de conexión, para que ustedes luego puedan consumir los modelos tanto desarrollados en Azure Machine Learning Designer como en Azure Machine Learning automatizado. ¿Bien? Entonces ustedes van a poder realizar. Y luego tenemos notebooks. Bueno, aquí sí la administración es total sobre el proyecto. ¿Por qué? Porque ya necesitas conocimientos de programación, porque todo se trabaja a través del SDK de Python, ¿ok? Eh, a través del SDK de Python nosotros nos conectamos a la nube, podría ser, por ejemplo, podríamos instalar un Anaconda Navigator, ingresamos la función Workspace, que es para conectarnos a nuestro área de trabajo de Azure Machine Learning, y desde nuestro script, o bueno, desde nuestro cuaderno de Jupyter, nosotros podemos ir programando, y todo lo que ejecutemos dentro de ese cuaderno se va a ejecutar en la nube, ¿no? En la infraestructura de nube. Es más, nosotros podemos decir, bueno, vamos a utilizar, por ejemplo, quiero utilizar la librería TensorFlow, ¿no? Obviamente, si ustedes quieren utilizar la librería TensorFlow, y si ustedes en su máquina, en su ordenador no tiene un GPU, no se va a ejecutar la librería, porque la librería TensorFlow es para que se ejecute en una tarjeta GPU, ¿ok? Es decir, una tarjeta de video, NVIDIA, entonces no podrían ustedes ejecutar ese código. Sin embargo, ustedes pueden programar dentro de su espacio de trabajo de Azure Machine Learning, pueden aprovisionar y pueden, por ejemplo, programar que tener una GPU, ¿ok? Entonces, lo que ustedes ejecuten en el código, en sus cuadernos de Jupyter, a través de la conexión que han establecido con su espacio de trabajo, el código se ejecutará sobre la infraestructura que han aprovisionado en su área de trabajo de Azure Machine Learning. Así que es súper interesante trabajar con notebooks, obviamente que implica tener conocimientos de programación en Python, implica que conozcas muy bien el ciclo de vida de un proyecto de Machine Learning, y que conozcas también en este caso, los modelos. ¿Por qué? Porque ustedes van a poder modificar dentro de la programación de Python. Por ejemplo, si utilizan una función, van a tener que ingresar valores a esos parámetros de la función de Python. Van a tener que optimizar modelos. Por ejemplo, si por ejemplo están haciendo un modelo de árboles de decisión y ustedes ingresaron en el parámetro más depth del código, ingresaron 3, entonces yo como sé que 3 es la profundidad máxima del árbol, podría ser 2, podría ser 4, podría ser 5, entonces para ello necesitan conocer de funciones para optimización de modelos a través de código de Python. Bien, entonces te permite una mejor administración de un proyecto de ciencia de datos. Sin embargo, tienes que tener conocimientos de programación y conocimientos del ciclo de vida de un proyecto de data science. Buenas tardes. Por acá me pregunta Antonio, buenas tardes, ¿qué diferencias tiene con Google Colab? Bien, en el caso de Google Colab también es un servicio en este caso de Google, ¿ok? Para desarrollar, ejecutar códigos también en Python. El aprovisionamiento que se le tiene que generar, ¿no? Recuerden que Google Colab es como una máquina virtual. En la versión gratuita es una máquina virtual con recursos de CPU y GPU, ¿no? Ustedes pueden contratar una versión mayor en Google Colab y también aprovisionarla, ¿no? Para poder modelar sus datos en Google Colab. ¿Ok? Pero obviamente la conexión con los diferentes servicios que ofrece Microsoft en un entorno preparado para desarrollar todo un ciclo de vida de un proyecto, porque hay servicios que te van a permitir construir una aplicación web. Hay servicios de bases de datos, por ejemplo, Alfonso, que te va a permitir conectarte a esos servicios de base de datos, ¿no? En Google Colab, por ejemplo, a veces cuando quieres subir un fichero, eh, el tiempo que tarda para subir un fichero
es considerable. En cambio, por ejemplo, en el entorno de aprendizaje automático tienen los blob storage, donde puedes subir tu fichero y ese fichero se encuentra almacenado y solamente lo llamas dentro de tu cuenta de almacenamiento y listo, lo consumes esos datos, ¿no? Entonces tiene una mayor integración de servicios, Alfonso, comparado a lo que es Google Colab, ¿no? Em, que, bueno, que termina siendo una, una solución, pero bueno, la de Microsoft presenta una mejor integración de los diferentes servicios de almacenamiento, de base de datos, de creación de aplicaciones, ¿no? Entonces, todos esos servicios que nos ofrece su nube se encuentran integrados. Bien, ok, eso es en cuanto a los servicios de aprendizaje automático que nos ofrece la nube de Microsoft. Luego tenemos aquí en la presentación les he compartido algunos enlaces para que ustedes conozcan también un poco más acerca de estos servicios, de los costos, ¿ok? Bien, por otro lado, exacto, sí, Alfonso, mire, por acá nos dejan una pregunta sobre la capacidad de almacenamiento. Efectivamente, se maneja una tabla de costos en función a lo que almacenas, a lo que vienes almacenando, ¿no? Entonces, eso también varía. Cualquier nube te va a cobrar por los servicios que utilices y por lo que consumas en cuanto a, por ejemplo, este es un servicio de almacenamiento en cuanto a memoria, ¿no? En cuanto a los servicios que vayas, por ejemplo, hay servicios que te cobran por hoja de transcripción, ¿no? Por ejemplo, tanto en este caso, tanto por, hay servicios, los Cognitive Service, por ejemplo, comparando, yéndonos a otra área, los Cognitive Service te cobran, por ejemplo, si tú quieres transcribir o reconocer dentro de por ejemplo, dentro de páginas que han escaneado tablas, ¿no? Les comento una experiencia rapidísima que tuve, ¿no? Yo trabajé con censos de la década de los 30, 40. Entonces, obviamente todos esos censos estaban en compendios de manuales, ¿no? Impresos, entonces no estaban digitalizados. Entonces, ¿cuál era el primer trabajo? Teníamos que digitalizarlos. Y consulté los servicios de Azure, los servicios de Amazon Web Service para ver cuánto me cobraba por extraer el texto, porque imagínense, de miles y miles de páginas, no vamos a contratar a personal que empiece a digitar cada una de estas páginas en tablas. El tema es el tiempo, ¿no? El tiempo que demoraría sería considerable. En cambio, estos servicios te lo hacen el proceso súper rápido y en un día podrías tener todo ya listo y sistematizado, esta información que contienen estos compendios estadísticos, en un ejemplo concreto, ¿no? Y por hoja me cobraba, por ejemplo, si mal no recuerdo, 0.015 centavos de dólar, ¿no? Entonces, es decir, por 100 hojas me cobraba 1.5 centavos de dólar. Bien, entonces, y ustedes así podrían decir, si quería 1000 hojas, $15. Miren, $15 por 1000 hojas, ¿no? Entonces, si querías traducir 10.000 hojas, tenías $150 que pagar a los servicios no recuerdo muy bien si ese era el precio de Microsoft o de Amazon, pero eran $150 que yo tenía que pagar por todo ese trabajo. Imagínense cuánto hubiese costado realizarlo eso de forma eh, manual, ¿no? Contratando un equipo. Estoy seguro que hubiese costado por lo menos 10, 20 veces más mínimo de lo que se invirtió utilizando estos community service, ¿no? Para extracción de texto, en este caso números, tablas, de documentos, ¿ok? Entonces ellos siempre te van a pagar, te van a hacer el cobro por el consumo, ya sea de infraestructura, ya sea por la transacción, por los servicios que estés utilizando. Muy bien, entonces, adicional a los servicios de Machine Learning, podemos comentar también acerca de los servicios de detección de anomalías. Bien, este servicio de detección anomalías usa técnicas basadas en el aprendizaje automático que analiza los datos en el tiempo e identifica cambios inusuales.
Por ejemplo, por ejemplo, estos datos hay que tener hay que tener ciertos conocimientos, ¿no? Estos datos son tipo temporales. Entonces, según en el campo de de series de tiempo, sabemos de que los datos temporales, el dato en el tiempo t, está en función a los datos del tiempo t-1. ¿No? Entonces, hay dependencia en el proceso de generación de datos. Eso hay que tenerlo claro con respecto a datos temporales. A diferencia de cuando nosotros trabajamos con datos, por ejemplo, con datos estructurados en una tabla donde hay independencia en el proceso de generación de datos, ¿no? Por ejemplo, información sobre Isaac e información sobre Alfonso. Por ejemplo, información como salario. El salario de Alfonso es independiente al salario de Isaac, ¿correcto? Entonces, esos son datos que su proceso de generación es independiente. Sin embargo, cada vez que nosotros hacemos referencia a los datos temporales y a los datos espaciales, esos datos son muy particulares porque su proceso de generación es dependiente en el tiempo o en el espacio, ¿sí? Bueno, en este caso, los datos temporales vamos a tratar sobre datos temporales, y los datos temporales son dependientes en el tiempo, ¿correcto? De esta forma, las series se modelan, hay series estacionarias, ¿ok? O series, en este caso que se conocen como series homogéneas, ¿no? En cuanto a la media y varianza, es constante en el tiempo, su media y varianza es constante, ¿no? Y estas series homogéneas, homocedásticas, como se les conoce, son series estacionarias. De manera que si esta serie estacionaria, es decir, en el cual su media y su varianza es constante en el tiempo, sufre algún cambio, ese cambio es detectado y es una detección de una anomalía dentro de esa serie, ¿correcto? Bien, de esta forma se han desarrollado modelos basados en series de tiempo para la detección de anomalías. Por ejemplo, estos servicios son implementados dentro de los ordenadores de los vehículos para detectar anomalías de trayectoria al conducir, ¿sí? Por ejemplo, ustedes están conduciendo y hay sistemas que utilizan estos servicios basado en que, por ejemplo, en una carretera vas a una cierta trayectoria, velocidad, y de pronto hay una desaceleración. Entonces se enciende una alarma de que la persona obviamente se ha quedado dormida. ¿Sí? Entonces, estos sistemas de anomalías precisamente lo que hacen es eso, ¿no? Detectar ciertos cambios dentro de la serie, dentro del tiempo, a partir del comportamiento de los datos para poder establecer alertas, anomalías dentro de esta data temporal, dentro de esta data generada en el tiempo. Bien, entonces la detección de anomalías ya son servicios, es un servicio desarrollado por Azure para precisamente ser implementado, por ejemplo, en este campo de vehículos, por ejemplo, ¿no? Luego tenemos también el servicio de visión informática, Computer Vision. Dentro de los servicios de computación, de visión informática o Computer Vision, puede usar este servicio para analizar imágenes y videos y extraer descripciones, etiquetas, objetos y texto, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden crear, si conocen este servicio de visión informática, pueden utilizar el servicio. Han visto estas aplicaciones que ustedes toman foto a un letrerito, por ejemplo, se encuentran en otro país, toman una fotografía a ese letrerito. ¿Qué es lo que hace esta aplicación? Extrae, ¿sí? Extrae el texto, ¿ok? Y luego lo integra con otro servicio que ya es translator, es decir, traducción de idioma, ¿no? Y lo integra con otro servicio. El servicio lo que hace es traducir el texto extraído de la imagen y luego lo retorna en el idioma que has predefinido para que sea traducido, ¿sí? Entonces, digamos que la integración de servicios que ofrecen Microsoft, obviamente estos son servicios de reconocimientos de texto, extracción de texto, ¿no? Han utilizado modelos de Deep Learning para poder realizar la identificación de textos en una imagen, ¿no? Entonces han entrenado modelos y obviamente estos modelos han logrado identificar el texto y extraerlo de las imágenes. Bien, luego también dentro de los servicios de visión informática,
También contamos con servicios que ya se encuentran entrenados para clasificar imágenes, ¿no? Esos servicios son de detección de objetos personalizados mediante imágenes propias. Bien, entonces ustedes solamente mediante imágenes pueden implementar los filtros, por ejemplo, en una tienda de comercio electrónico, y van a poder mostrarle las imágenes en la cual el algoritmo ha aprendido y ha logrado detectar. Bien, y de igual, en visión informática también el servicio permite crear soluciones de detección de caras y personas. Es decir, ustedes pueden detectar, ¿no? Pueden detectar el rostro, si es sexo masculino, femenino, la edad de la persona, ¿ok? Todo eso se puede implementar dentro de un servicio. Es más, en el caso de Microsoft hay un proyecto en el cual, de visión informática también, hay un proyecto en el cual, le voy a mostrar un enlace, en el cual han integrado para las personas invidentes, ¿no? Dentro de este servicio, ¿no? La técnica está basada en el aprendizaje automático que analiza los datos en el tiempo e identifica cambios inusuales. Les voy a hacer una proyección porque este video dura tan solo un par de minutos sobre... aquí está. I'm Saqib Sheikh. I lost my sight when I was 7, and shortly after that I went to a school for the blind. And that's where I was introduced to talking computers, and that really opened up a whole new world of opportunities. I joined Microsoft 10 years ago as a software engineer. I love making things which improve people's lives. And one of the things I've always dreamt of since I was at university was this idea of something that could tell you at any moment what's going on around you. I think it's a man jumping in the air doing a trick on a skateboard. I teamed up with like-minded engineers to make an app which lets you know who and what is around you. It's based on top of the Microsoft Intelligence APIs, which makes it so much easier to make this kind of thing. The app runs on smartphones, but also on the Pivot Head smart glasses. When you're talking to a bigger group, sometimes you can talk and there's no response, and you think, is everyone listening really well, or are they half asleep? And you never know. I see two faces, 40-year-old man with a beard looking surprised, 20-year-old woman looking happy. The app can describe the general age and gender of the people around me and what their emotions are, which is incredible. One of the things that's most useful about the app is the ability to read out text. Hello, good afternoon. Here's your menu. Great, thank you. I can use the app on my phone to take a picture of the menu, and it's going to guide me on how to take that correct photo. Move camera to the bottom right and away from the document. And then it'll recognize the text. Read me the headings. I see appetizers, salads, paninis, pizzas, pastas. Years ago, this was science fiction. I never thought it would be something that you could actually do, but artificial intelligence is improving at an ever faster rate, and I'm really excited to see where we can take this. As engineers, we're always standing on the shoulders of giants, building on top of what went before. And in this case, we've taken years of research from Microsoft Research to pull this off. I think it's a young girl throwing an orange frisbee in the park. For me, it's about taking that far-off dream and building it one step at a time. I think this is just the beginning. Muy bien, entonces, bueno, ese es el servicio también que ofrece Microsoft, que aquí ha sido integrada en una aplicación para invidentes y que obviamente facilita la vida de estas personas. Por otro lado, tenemos los servicios también. Este es el servicio que precisamente les comentaba hace un momento, que es el servicio de Ford Recognizer. Este servicio permite extraer información de facturas y formularios escaneados, ¿no? Yo les comentaba hace un par de años,
tuve un reto de poder analizar datos censales, y estos datos obviamente no se encontraban todos estructurados en bases de datos, ¿no? Algunos de estos datos todavía se encontraban en compendios estadísticos que tendríamos que realizar una tarea previa de estructurar, primero de extraer esta información, estructurarla y poderla posteriormente analizar. Entonces yo hice una evaluación de dos servicios, principalmente el servicio de Microsoft, que es el servicio for Recognizer, y luego tenemos también el servicio de Amazon, que es el servicio de Amazon Test Track, ¿no? Ambos servicios tienen la misma funcionalidad. Aquí básicamente la evaluación podría pasar por la precisión de estos servicios, obviamente como cualquier modelo de aprendizaje automático o de inteligencia artificial, tiene cierto error. Entonces ustedes tendrían que hacer una evaluación. Normalmente estos modelos que han sido ya desplegados en soluciones, en servicios, tienen una precisión de 0.99, 0.991, ¿no? Y por ejemplo, la diferencia era muy mínima. me- si mal no recuerdo, era 0.991 y 0.992, pero esa diferencia mínima te quita un trabajo, porque obviamente hay números que no van a ser reconocidos por esta aplicación. Y por otro lado están los costos también de este servicio, ¿no? Me parece que era ligeramente en ese entonces, o sea, le estoy hablando hace un par de años, era ligeramente mayor al de Amazon Web Service, que es el Amazon Test Track, ¿no? Pero bien, también termina siendo una solución dentro del campo de la visión informática que nos ofrece Microsoft para los procesos de transformación digital que vienen dándose en las organizaciones. Bien. Ok, luego tenemos también los servicios de procesamiento del lenguaje natural. Aquí la gama de servicios son bastante interesantes. El procesamiento del lenguaje natural es el área de la inteligencia artificial que se ocupa de crear software capaz de entender el lenguaje escrito y hablado, ¿no? Es decir, las fuentes del lenguaje escrito pueden ser las redes sociales, pueden ser grabaciones, correos electrónicos, etcétera. Y luego, obviamente, existen algoritmos dentro de este campo que serían bastante útil para extraer conocimiento de estos conjuntos de datos. Bien, por ejemplo, uno de los servicios dentro del campo del procesamiento del lenguaje natural, tenemos Text Analysis. Este servicio es útil para analizar documentos de texto. Dentro de este servicio están, por ejemplo, los Sentiment Analysis, que nos permite conocer cuáles son los sentimientos que se abordan. Este servicio en sí, pero el algoritmo ha sido utilizado incluso hasta en campañas electorales, ¿no? Por ejemplo, en Donald Trump, cuando él quería saber, por ejemplo, sobre temas de migración, cómo eran las posiciones políticas de las personas, ¿no? Hicieron publicaciones y analizaron las opiniones a través de sentiment analysis para detectar cuáles eran las posiciones, si eran positivas o negativas y en qué porcentaje. Entonces, ha sido ampliamente utilizado en diferentes campos, en el campo de la comunicación política, en el campo incluso de análisis de datos sociales, etcétera, ¿ok? Entonces, podemos tener... Ahora, hay algunas adaptaciones, porque precisamente este algoritmo de text análisis, de sentiment análisis, está dentro de un conjunto de algoritmos que se conocen como los de word score, ¿no? Puntuación de palabras. Y aquí hay otros algoritmos como scaling, por ejemplo, que es una técnica para poder escalar documentos y es muy utilizada en entidades, por ejemplo, en entidades tributarias para saber en la descripción de las facturas, en la descripción de las boletas emitidas, saber si la descripción está relacionada al rubro de negocio, ¿no? Así que estos algoritmos han sido implementados en entidades tributarias a lo largo de los diferentes países del mundo. Bien, también tenemos el servicio de Translator Text. Este es el servicio que les comentaba, que es utilizado por aplicaciones donde, por ejemplo, integran los algoritmos de reconocimiento de texto, o en este caso los servicios de reconocimiento de texto y los servicios de Text Translator, ¿no? Que permite realizar la traducción del texto extraído de una imagen, por ejemplo. Bien, y luego retornarla en la imagen que ustedes requieren
conocer. Bien, entonces, ya hay aplicaciones de ese tipo, pero en algunas empresas podría presentarse como un problema que necesitan adoptar. Bien, luego tenemos el procesamiento del lenguaje natural, tenemos el servicio Voice, que use este servicio para reconocer y sintetizar mensajes de voz y traducción de idiomas hablados. Luego tenemos también Luis, que es este servicio para entrenar un modelo de lenguaje que pueda comprender comandos hablados o basados en texto. ¿No? Estos son adoptados por muchas aplicaciones que ahora tan solo nosotros tenemos que hablar y se da la instrucción de que nosotros indiquemos, ¿no? Entonces, igual se están utilizando en aplicaciones como por ejemplo en los televisores en los cuales nosotros activamos, damos una pauta, una cierta, digamos, buscamos información en específico y hace la búsqueda dentro de una aplicación. Bien, luego tenemos los IA de conversación. Estos IA de conversación es el término que se usa para describir soluciones en las que los agentes de inteligencia artificial participan en conversaciones con humanos. Normalmente las soluciones de inteligencia artificial de conversación usan bots para controlar los diálogos con los usuarios. Bien, aquí tienen estos servicios, por ejemplo, este servicio de Maker. Este servicio cognitivo permite crear rápidamente una base de conocimientos de preguntas y respuestas que pueden formar la base de un diálogo entre un usuario humano y un agente de IA. Por ejemplo, acá colocamos cuáles serían las preguntas y cuáles serían las respuestas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes hacen una pregunta a un sistema que obviamente haya adoptado este tipo de servicio, buscará su pregunta dentro de su base de datos clave valor y obviamente si encuentra la pregunta te retorna la respuesta. O si no, también da un mensaje que no comprende tu pregunta, ¿no? Eso también está adoptado. No sé si alguna vez ustedes han conversado con un bot, pero por ejemplo, el bot nos hace algunas preguntas, nosotros respondemos, si el bot no entiende la respuesta porque no encuentra ese tipo de respuesta en su base de datos, obviamente nos va a indicar que no encuentra la respuesta, ¿no? Que no entiende la respuesta. Bien, eso básicamente es ese servicio, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que desarrollar una data en la cual planteemos preguntas y las posibles respuestas para que luego el bot pueda hacer la búsqueda y pueda retornar al usuario la respuesta con respecto a la pregunta que consulta. Bien, por eso es importante, bueno, tener obviamente un servicio en el cual nosotros tengamos almacenado estas respuestas y luego para que se pueda establecer la conexión y pueda dar las respuestas a este tipo de preguntas que se desarrollan. Bien, luego también tenemos los Azure Bot Service. Este servicio proporciona una plataforma para crear, publicar y administrar bots. Los desarrolladores pueden usar Bot Framework para crear un bot y administrarlos con Azure Bot Service, a fin de integrar servicios de backend, ¿ok? Como por ejemplo el servicio que acabamos de comentar hace un momento, y este servicio y el servicio Luis, y conecta canales de chat web, correo electrónico, Microsoft Teams, es decir, puedes conectarlos a diferentes canales, este servicio de IA conversacional. Bien, por ejemplo, aquí en la presentación que he preparado, les he compartido un enlace de una institución que ha integrado una solución de inteligencia, un servicio de IA de conversación, el servicio de Azure Bot Service, dentro de su página web, ¿no? Para que ustedes interactúen, de alguna forma vean en práctica lo que implica este servicio, ¿no? Este servicio proporciona una plataforma para crear, publicar y administrar bots. Muy bien. Ok, entonces esos son, digamos, el recorrido por acerca de los diferentes servicios que nos ofrecen en cuanto a IA de conversación, en cuanto a procesamiento del lenguaje natural, a lo que se conoce como visión informática, detección de anomalías y obviamente si ustedes desean trabajar un proyecto de ciencia de datos, desarrollar todo un ciclo de vida de un proyecto de Machine Learning, pueden utilizar obviamente el servicio de aprendizaje automático. Mientras los otros son servicios ya desarrollados,
¿ok? Mientras los otros son servicios ya desarrollados, ustedes pueden desarrollar sus propias soluciones en este servicio de Azure Machine Learning automatizado, porque por ahí algunos me dicen, profe, pero ok, los otros servicios que he comentado al inicio, ¿no? Los servicios de visión informática, ya conversacional, detección de anomalías, procesamiento de lenguaje natural, ya está listo para ser utilizado por aplicaciones. ¿Correcto? Todos esos servicios que hemos comentado ya están listos. Por ejemplo, ustedes pueden desarrollar una aplicación y, por ejemplo, si quieren que su aplicación tenga un reconocimiento facial, utilizan el servicio de Face de Microsoft, ¿no? De Microsoft Azure. Pero, por ejemplo, si ustedes quieren desarrollar una aplicación que, por ejemplo, logre predecir si un cliente va a ser moroso, aquí tienen que desarrollar el servicio. Y eso para ellos es importante conocer el ciclo de vida de desarrollo de un proyecto y obviamente necesitan aprendizaje automático, el servicio de Azure Machine Learning. Profesor, yo trabajo en una institución educativa y quiero crear un modelo de, por ejemplo, de deserción estudiantil, ¿no? Ok, perfecto. Entonces tienes que trabajar con el servicio de aprendizaje automático. Profesor, yo trabajo en una entidad financiera, quiero crear un modelo de morosidad. Ok, servicio de aprendizaje automático. Por acá algunos me dirían, profe, pero eso yo lo puedo hacer también en mi ordenador. Claro que sí, pero cuando ustedes trabajan con grandes volúmenes de datos y necesitan probar diferentes parámetros a los modelos, es decir, la optimización de hiperparámetros, y además de eso, de la optimización de hiperparámetros, hay modelos que son muy complejos, como por ejemplo los modelos de redes neuronales, donde requieren una infraestructura mayor para procesar estos datos a través de estos modelos. Obviamente la nube de Microsoft te ofrece una infraestructura donde se podría ejecutar ese modelo, ¿no? Muy bien, Alfonso, una gran GPU, donde ustedes, o una gran CPU también, ¿no? Dependiendo, qué es lo que requiera y cuáles serían los datos a analizar y cuáles son los modelos que ustedes desearían utilizar dentro de todos los modelos, porque están modelos de árboles, Random Forest, XGBoost, máquina de soporte vectorial, Navy Bayes, redes neuronales, etcétera, ¿no? Hay una infinidad de modelos que ustedes pueden trabajar ya para bases de datos eh, digamos, más grandes, ¿no? O trabajar ya en un entorno de Big Data. Bien, exacto, ¿no? Porque a veces, Orlando, ustedes están esperando que el modelo se ejecute y antes, hace unos años, cuando no estaba muy de moda esto de la nube, esperabas a veces hasta un día, 2 días, 3 días que se entrene tu modelo, ¿no? Ahora eso ya es parte del pasado porque tenemos estos servicios que nos ofrecen, además de toda digamos, de toda la integración de soluciones, nos ofrecen infraestructura de procesamiento, ¿no? Un clúster de procesamiento de datos. Y esto es bastante útil porque nos permite agilidad para nuestros proyectos de ciencia de datos, ya que estos modelos pueden ser desarrollados en minutos, en segundos, en vez de horas o días, ¿no? Eso es digamos, una de las grandes ventajas de utilizar y ejecutar los servicios en la nube. Bien, bueno, muchas gracias por su tiempo. No sé si tenemos un pequeño tiempo para un par de preguntas y finalizamos este webinar. Bien, buenas noches. Más que todo agradecerle por sus conocimientos. La pregunta sería, en el caso de que yo tenga, por ejemplo, esta información que usted habló del censo, digamos, datos así de históricos, y yo quiero hacer el proceso de OCR, ¿hay algún servicio en Azure para poder hacer este servicio? Claro que sí, mira, el servicio que tiene es este servicio de For Recognizer, ¿no? Este servicio. Este es el servicio de, de Azure esa, para extracción de texto, ¿no? De los documentos escaneados. Excelente, gracias.
Ok, perfecto, perfecto, Antonio. Bien, por acá una última pregunta. John nos dice, ¿podría hablarnos sobre la demanda en el mercado laboral de esta tecnología? Claro que sí, John. Bueno, particularmente cada vez las empresas, ya antes las entidades financieras eran un poco, se podría decir, eran un poco cuidadosas con con sus datos, ¿no? Pero ahora ya han iniciado procesos de migración a la nube. Las empresas dentro o las instituciones estatales también están utilizando cada vez más migración a la nube, lo cual permite, no solamente en el ámbito privado, sino también en el ámbito público, eh, una mayor demanda de profesionales, analistas de datos que conozcan estos servicios, porque una vez que la data ya está en la nube, ¿ok? El procesamiento de esa data tiene que ser en la nube. Profesor, pero ¿por qué necesariamente en la nube? Porque si ustedes se conectan de la nube a procesar esos registros, obviamente, como por acá comentó uno de sus compañeros, datos en un mayor volumen, van a poder, y obviamente la implementación de esto, el uso de los algoritmos, esto va a tardar mucho tiempo su ejecución. ¿Sí? Y en algunos casos, por ejemplo, si los ordenadores no son tan buenos, van a existir errores de incapacidad de memoria. ¿Sí? Nos sale un error ahí, memoria, ¿no? Nos sale un error de memoria y no se van a poder ejecutar, en este caso, los modelos. Entonces, dicho esto, la demanda es cada vez más creciente, John. No hay como tal una encuesta, ¿sí? Como si existe memoria insuficiente, precisamente muy bien, Alfonso, problemas, nos sale una alerta de memoria insuficiente. No hay como en Estados Unidos y como en otros países una encuesta de uso de herramientas, John, ¿sí? Pero podríamos decir que, por ejemplo, en Estados Unidos hay preciso, ¿no? En este caso, es preciso eh, en cuanto a las empresas que ya han migrado y están usando servicios en la nube. Te dicen 20%, 30%, ¿no? En tal estado, ya están utilizando herramientas en la nube. 15% de estas empresas requieren profesionales con conocimientos de programación, pero además conocimientos de Azure. Como tal, no hay esa información, pero yo que estoy muy involucrado en los servicios de consultoría y en los servicios de capacitación, que estoy a cargo de los programas de Azure, de AWS for Data Science y de los programas de Python, en realidad sí, sí tenemos, en este caso una mayor demanda, ¿no? Comparativamente hablando a años anteriores. ¿Sí? Y no solamente de servicios de capacitación, sino también de consultorías. Ahora cada vez los clientes más requieren que las soluciones para sus negocios estén basados en los servicios de la nube. Bien, porque no quieren invertir ya en infraestructura. ¿Por qué? Porque invertir en infraestructura es muy costoso comparado a los costos de la nube. ¿Ok? Por ahí uno de sus compañeros preguntaba acerca de los costos, ¿no? ¿Ok? Bueno, actualmente nosotros tenemos respondiendo a la pregunta de Arturo, disculpa Arturo, que recién leo tu consulta, nosotros actualmente tenemos dos programas, ¿no? Azure for Data Science y AWS for Data Science, orientados precisamente a desarrollar un ciclo de vida de un proyecto de Machine Learning en la nube de Microsoft o en la nube de Amazon. Bien. Exacto, Julio, ¿no? Hay muchas otras características, ¿no? Como por ejemplo el escalamiento, que obviamente es, por ejemplo, ¿no? Si tu aplicación un día es utilizada por 100 usuarios, ¿ok? Perfectamente te va a cobrar solo por los 100 usuarios que utilizaron tu aplicación. Si mañana requiere que tu aplicación sea utilizada por 1 millón de usuarios, tu aplicación inmediatamente hace un escalamiento en cuanto a infraestructura para que no sea lenta o la latencia sea mínima en cuanto a los usuarios que actualmente están utilizando su aplicación desarrollada. Bien, entonces eso es una característica bastante interesante también, el tema del escalamiento de los servicios que nosotros desarrollemos. En cuanto a las herramientas de Microsoft, todas estas herramientas se pueden integrar. En cuanto a Tableau, te soy sincero, Félix, Tableau
no conozco mucho la herramienta, así que no te podría hacer mayor comentario acerca de esta. Muy bien. Listo. Entonces, nada, muchísimas gracias por su tiempo y nos vemos en otra charla. Gracias. Muchas gracias.